No se ve bien si no es con el corazón. Esto es, Prólogos. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen diálogo para todos. Bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Prólogos. Mi nombre es Oscar Muñoz y hoy quiero hablar contigo acerca de los obstáculos en la oración. La Biblia nos enseña que nosotros debemos pedir, eso es sin lugar a dudas. Lucas capítulo 11 versículo 9 nos dice: Jesús les dijo a sus seguidores, y yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Y aunque la oración es un privilegio, lo sabemos, hay algunas cosas, sin embargo, que pueden dificultar nuestras oraciones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, quiero hablar acerca de 6 obstáculos en la oración. En primer lugar, quiero hablar acerca de la admisión del pecado. En segundo lugar, quiero hablar acerca del narcisismo en la oración. En tercer lugar, un corazón inmisericordia. En cuarto lugar, la incredulidad. En quinto lugar, el conflicto marital. Y en sexto lugar, la oposición espiritual. Vamos allá. La admisión del pecado. La Biblia enseña, por ejemplo, en Isaías 59, versículo 2, que existe una barrera entre nosotros y Dios por causa del pecado, o que puede existir. A menos que Jesús rompa esa barrera al momento de que nosotros creamos en su muerte y su resurrección y que su sangre es la expiación, su sacrificio es la expiación de nuestros pecados, podemos acercarnos a Dios. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En pocas palabras, estamos diciendo que ninguna institución religiosa puede acercarte o puede romper la barrera que tú tienes con Dios, a no ser que sea solo Jesús, el único que pueda darte ese acceso. Él es la puerta, Él es el camino hacia Dios, Él es la vida eterna. También la falta de confesión, según 1 de Juan capítulo 1 verso 9, nos habla acerca de que no confesamos. La Biblia nos invita a confesar nuestros pecados. Jeremías capítulo 7 verso 16, Dios le dijo a él, al profeta, no ores por este pueblo porque no te voy a escuchar, ya que el pueblo de Israel está viviendo en rebeldía, en pecado, en desobediencia. En segundo lugar, acerca del narcisismo, bueno, este otro obstáculo es producido por lo siguiente. Quiero primeramente darte la definición de ¿qué es el narcisismo? Bueno, el narcisismo es el amor que se dirige un sujeto hacia sí mismo. Alude al mito de Narciso, que se ahogó al intentar besar su propia imagen reflejada en el agua. Esto con el pretexto, las personas que utilizan a los demás con el pretexto de usarlos como objeto para satisfacer sus deseos, su autoestima, carecen de empatía. Son personas que pisan a las demás con tal de salir o sobresalir sobre los demás. Una persona especialista en esto, llamada Cloninger, señala que en las dimensiones de su temperamento estas personas presentan una alta búsqueda de sensaciones o novedades, una alta evitación de daño y una alta dependencia de recompensa. Y mencionamos esto como un obstáculo en la oración por el hecho de que existe un egoísmo centrado obviamente en nosotros mismos al momento de orar y no nos acordamos de nadie más. Somos personas que viven solamente para sí, que si sirven solamente se sirven a sí mismas. Y Santiago capítulo 4 versículo 1 al 4 dice que de manera parafraseada que las personas piden, pero piden mal. Santiago estaba regañando al pueblo que creía en Jesús por la sencilla razón de que pedían, pero no obtenían porque pedían mal para gastar en sus deleites. Eso era algo, pues, que se volvió un obstáculo para ellos. En Lucas 18:11 se nos cuenta acerca de una parábola donde se nos cuenta que había un fariseo, un líder religioso,
orando consigo mismo. O sea, ni siquiera la oración era dirigida a Dios, sino él lo estaba orando para sí mismo. Dios, te doy gracias porque ayuno 2 veces, doy diezmo de todo. Estaba presumiendo todo lo que hacía, solo centrado en sí mismo. Isaías 58 nos enseña cuál es el verdadero ayuno. Es decir, tomando un extracto de ese capítulo que está largo, habla que cuando compartas tu pan con el hambriento, es decir, dejas de comer tú para acordarte de aquel que tiene necesidad. Un verdadero ayuno que a Dios le agrada. Entonces evitemos este otro obstáculo de vivir de esta otra manera y busquemos a nuestro Dios de todo corazón. Vamos con el siguiente obstáculo, que es el corazón y misericordia, muy ligado a lo que ya sabemos, más o menos a lo que está ligado, que en este caso es al narcisismo en la oración. Y bueno, este corazón y misericordia, pues es aquella persona obviamente que no tiene misericordia. La Biblia enseña que juicio sin misericordia se hará aquel que no haga misericordia y que, es más, vamos, si hace juicio lo hace sin misericordia. Existe una lección de justicia en Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15, donde prácticamente Jesús enseña de que cualquier cosa que quieres que hagan los demás por ti, hazla tú por ellos. Esa es la regla de oro. Nosotros también debemos entender que si perdonamos, si Dios nos ha perdonado nuestros pecados, podemos perdonar a los demás. Si no, seríamos siervos despiadados, como se cuenta en Mateo capítulo 18, de verso 21 al 35. La carta de Gálatas en el capítulo 6, versículo 1, nos llama a través del apóstol Pablo a considerarnos a nosotros mismos. Debemos de considerarnos a nosotros mismos, por la sencilla razón de que somos hombres pecadores y podemos caer. Tenemos otro obstáculo en la oración, que es la incredulidad. Cuando oramos, estamos reconociendo que Dios es capaz de responder nuestra oración. Eso es, o debe de ser. Pero al mismo tiempo nos sometemos a la voluntad de Dios y comprendemos que Él puede elegir responder o no la oración que estemos haciendo. No obstante, debemos orar creyendo que Dios puede responder y va a responder de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, el apóstol Juan nos dice que si nosotros pedimos cualquier cosa en su nombre, sabiendo que tenemos esas peticiones, van a ser de nosotros, pero cuando oramos conforme a su voluntad. Estoy parafraseando algunos extractos de estos grandes hombres de Dios. Tenemos otro obstáculo en la oración, que es la incredulidad. La duda en la capacidad de que Dios puede responder nuestras oraciones. Santiago capítulo 1, versos 6 y 7 dice: cuando pidas sabiduría, pídela sin dudar. Tienes que creer que Dios te la puede dar. Y en el contexto de este pasaje en Santiago se enseña claramente que es cuando estás pasando por el fuego de la prueba, por alguna circunstancia un poco complicada o complicada definitivamente en tu vida, debes de pedir sabiduría. Es decir, el pedirle a Dios por qué está sucediendo esto, y Dios promete responder y decirte por qué. Efesios 3:20 nos alienta a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y dice que Dios nos da más abundantemente lo que pedimos o entendemos. Increíble. En sexto lugar tenemos el conflicto marital, la falta de obediencia en cómo debemos actuar el uno con el otro. Y es claro el pasaje en 1 de Pedro capítulo 3 verso 7, donde le dice a los hombres, a nosotros: hey hombre, tienes que tratar bien a tu esposa para que tus oraciones no sean estorbadas. Es decir, pueden existir oraciones que ni siquiera salen del techo de tu casa por la sencilla razón de que no estás tratando con honor y con respeto a tu mujer. Increíble. Debemos de someternos unos a otros. Eso es una realidad. Aunque nosotros como hombres y esposos podemos presidir la casa y llevar el liderazgo, sin embargo, también nosotros en humildad nos podemos someter a ella. Yo en especial me siento muy reconfortado por el hecho de que todo está organizado en mi casa, y cada vez que llego, mi esposa tiene todo estandarizado, todo bautizado. Las llaves aquí, los zapatos acá, la ropa va aquí, la toalla va acá, y yo tengo que someter a ello porque si no, ay de mí. Ay de mí. Y tenemos
otro obstáculo en la oración, que es la guerra espiritual. El mundo oscuro hará todo lo posible para evitar que vivamos la vida que Dios desea para nosotros, y por eso va a estar una y otra vez estorbando para que no busquemos a Dios. Daniel capítulo 10 nos cuenta esta guerra espiritual que se libró o se llevó a cabo en los cielos, donde Miguel tuvo que ayudarle a Gabriel a pelear con un príncipe, un principado satánico que se había o que fue un opositor al mensaje que tenía Gabriel para la vida de Daniel. Tú lo puedes leer en el capítulo 10. Como puedes ver, existen diferentes obstáculos en la oración, y yo te animo a que sigas insistiendo, clamando a Dios, porque Él puede responder y Él va a responder si tú tienes fe. A veces la respuesta ya ha sido dada a tu vida, pero piensas que esa no es la respuesta que querías, por eso piensas que Dios te ha respondido. Tú debes de creer que Dios puede responder tu oración, tienes que tener fe y confiar en su voluntad. A veces Dios guarda silencio, a veces Dios dice que sí inmediatamente, a veces Dios dice que no, a veces no dice nada. Dios es el Dios soberano, y yo te invito a que estos obstáculos en la oración sean vencidos por ti, por medio de la fe en el Hijo de Dios, con el consuelo y la guía del Espíritu Santo. Esperamos que así sea. Obstáculos en la oración, mi nombre es Oscar Muñoz, esto es Prólogos.